Bienvenidos sean a la primera edición de este programa llamado Relatos Antiguos. En este programa hablaremos acerca de algunas leyendas mexicanas de distintas partes del país. Y sin más que agregar, comencemos. El diablo en el antro. Nos remontamos a finales de los 70. Había en León, Guanajuato, una famosa discoteca llamada Mr. Green, muy conocido por su pista cubierta de cristal y espejos. Era en ese entonces el centro nocturno donde la juventud leonesa se daba cita para pasar una noche de diversión. La música disco era la moda, y todos acudían a estos centros nocturnos para conquistar a la mujer o al hombre de sus sueños. Pues justamente, fue en Mr. Green que una noche de fiesta, una pareja llamaba la atención por la forma en que bailaban. ¿Estarán borrachos? ¿Andarán drogados?, se preguntaban los demás asistentes, pues era tal el éxtasis y la sensualidad de sus movimientos que todos los veían. Cuando la música subía y la pareja bailaba con más desenfreno, todo se detuvo. Y la chica comenzó a flotar y a retorcerse de una forma inhumana. El lugar se llenó de olor a azufre, las luces se apagaron y del silencio todo pasó al griterío. Hay quienes dicen que el rostro de la chica era la del mismísimo diablo. Todos salieron del lugar como pudieron, huyendo de tan diabólica aparición. Mr. Green no volvió a tocar nunca, y aunque la prensa nunca habló del hecho, entre la juventud se advertía que desde ese día en la discoteca pasaban cosas extrañas. Hoy solo quedan ruinas de aquel lugar, en el que el diablo llegó una noche a bailar. La Casa de los Tubos. Ahora haremos un viaje a Monterrey, Nuevo León. Era la década de los 70. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey para construir una vida juntos. Pero poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. Un detalle importante de esta historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas, dependía por completo de su silla de ruedas y de gente que la asistiera. Por tal motivo, su padre decidió hacerle un regalo que definitivamente cambiaría sus vidas. El padre quería que su hija pudiera moverse por la casa con toda libertad, a lo que el ingeniero le propuso construir una casa con una estructura tubular y que tuviera rampas para que la niña fuera de un lado a otro. Pasaron semanas y después meses. Poco a poco comenzaba a levantarse la estructura de una gran casa en un terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado por completo. No obstante, conforme pasaban los días siguientes, los albañiles se sentían más incómodos cada vez, ya que de pronto desaparecían herramientas y se culpaban el uno al otro. Pasó poco tiempo para que la tragedia llegara a la obra. Mientras trabajaban, un albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas, aunque antes de morir pronunció una frase que dejó fríos a los presentes: "No quiere que estemos aquí". Después de eso, muchos hombres renunciaron por temor. No obstante, la construcción no se detuvo, hasta que el padre, con el fin de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar, la llevó. De una manera que la lógica no podría explicar, la niña llegó al piso más alto de la casa. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperado, escuchó un ruido estrepitoso, como si un gran bulto de metal y carne hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quiso creerlo hasta que sus ojos lo vieron. Su pequeña, la única razón de su existencia, estaba muerta. Nadie quiso volver al lugar, solo el padre, con el corazón hecho añicos, se embriagaba dentro de la casa de los tubos, hasta que, no pudiendo más, con el pesar de su alma, se quitó la vida. A partir de entonces, la construcción se suspendió y fue abandonada. Sin embargo, se rumorea que durante más de 40 años fue testigo de pactos suicidas, muertes inexplicables y apariciones. Esto sucedió hasta que en 2016 se decidió demoler aquella casa para dar vida a una nueva construcción, poniendo así fin a la leyenda de la Casa de los Tubos. ¿O no? Don Bartolo. Ahora, para la siguiente historia, nos moveremos a Querétaro para conocer la historia de Don Bartolo. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVII vivía en la actual calle de Pasteur Don Bartolo Sadaneta,
el segoviano, que vivía únicamente acompañado por su hermana. Llevaban ambos una vida con holgura y desahogo, y las malas lenguas decían que don Bartolo estaba enamorado de su hermana. Don Bartolo realizaba una fiesta cada año con motivo de su cumpleaños, en la cual realizaba un brindis por la señora, mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Al ser una fecha muy lejana, nadie en la concurrencia preguntaba el motivo de este brindis. Llegaba la noche del 20 de mayo de 1701. Se escuchó una fuerte detonación, apareciendo sobre la ciudad un fulgor rojo momentáneo, seguido de un profundo silencio. Nadie de los vecinos supo el motivo de este, sino hasta que el día siguiente, cuando siendo ya bastante tarde, ningún habitante de la casa de don Bartolo salía de ella. Se dio parte a la policía y forzando la puerta se encontró una escena espeluznante. Al pie de la cama yacía el cadáver de la hermana del segoviano, estrangulada por él mismo. Pegado al techo estaba don Bartolo, carbonizado, pidiendo misericordia a Dios. Se realizó un exorcismo, logrando que don Bartolo se despegara de las vigas del techo y cayera inerte. Tenía en sus manos un rótulo que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. En su guardarropa se encontró una escritura de papel negro con caracteres blancos, en la cual se leía un contrato entre don Bartolo y Satanás, vendiéndole aquel su alma a los 50 años de celebrado, a cambio de riquezas, honores y placeres. Este plazo expiraba el 20 de mayo de 1701. Se cree que el segoviano llevó a cabo ese pacto para llenar a su hermana de lujos y que así no tuviera que buscar a otro hombre. Durante mucho tiempo, esta casa estuvo deshabilitada debido a las múltiples apariciones y espantos que ocurrían. Actualmente alberga las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en el estado. Un inglés muy goloso. Esta leyenda tiene su origen en el barrio de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Data de la época colonial, en el siglo XVII, cuando llegó a Guadalajara un misterioso hombre proveniente de Inglaterra, el cual respondía al nombre de George. Alto y delgado, vestido siempre de negro, el inglés llamaba la atención por mostrarse siempre distante con sus vecinos o con aquellas personas que trataban de hacer amistad con él. En cuanto llegó, compró una gran hacienda, ya que era un hombre muy rico. Al poco tiempo de su llegada, varios animales del entorno empezaron a morir, así como niños que aparecían totalmente desangrados. Nadie se explicaba el fenómeno. Al inicio, todos pensaron que se trataba de una epidemia. Pero pensándolo un poco, los lugareños llegaron a la conclusión que todo había comenzado cuando llegó el misterioso personaje, y decidieron averiguarlo. Una cierta noche, los hombres más valerosos del lugar se dirigieron al Panteón de Belén, donde averiguaron que se encontraba el inglés. Al llegar a las proximidades del cementerio, escucharon un aterrador grito que les hizo correr hacia donde provenía. Lo que vieron los llenó de terror, pero el hombre estaba mordiendo en el cuello a un campesino. Al verse descubierto, George huyó, y los hombres lo persiguieron acompañados del cura de la iglesia de Belén, hasta que le dieron alcance en su casón. Al verlo, el sacerdote sacó una estaca y se la clavó en el pecho. Además, todos los demás le arrojaron muchos ladrillos hasta cubrirlo completamente. Cuando el vampiro estaba en agonía, juró que se vengaría de todos ellos. Fue enterrado en el Panteón de Belén. De repente, la lápida del chupasangre se rompió y un gran árbol empezó a crecer sobre ella. La leyenda dice que el día que la lápida se rompa completamente o el árbol sea derrumbado, el terrible hombre resurgirá y se vengará desangrando a muchos más hombres y niños. Mientras tanto, cuando alguien trata de cortar una rama de dicho árbol, empieza a sangrar como sangraban las víctimas de aquel hombre. La tumba de Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882. Se dice que murió de nictofilia, miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento. Por lo tanto, sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz. Pero una noche, las antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto fulminante.
Su mamá lo encontró al día siguiente ya muerto en su cama. Los padres enterraron a Nachito en el panteón de Belén, pero al día siguiente de su entierro, el sepulturero encontró el ataúd afuera de la tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades, pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte, por lo que el sepulturero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso, lo encontró una vez más afuera de la tumba. Durante 10 días ocurrió lo mismo. Como la gente empezó a decir que Nachito padecía mal del diablo o la tierra no lo quería y por eso lo escupía, sus padres decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta, porque según ellos, no podía descansar debido a la nictofilia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. En las esquinas de la tumba decidieron poner 4 obeliscos, y en cada una de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche. Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito, porque dicen que si no le dejan algo, puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros, tienen que recogerlos antes de abrir el panteón, porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños. Relatan que en otra ocasión han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón. Ojo, si te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enoja y se va contigo a casa y comenzarán a pasar cosas raras. El autobús fantasma. La carretera de Ixtapán hacia Toluca estaba llena de curvas y carriles muy estrechos. Además, se encontraba con barrancos muy profundos a cada lado. El famoso autobús con el número 40 inició su viaje hacia Toluca. La gente dormía tranquilamente mientras el conductor hacía el recorrido de la misma ruta. La fuerte lluvia, las curvas peligrosas y los empinados senderos hicieron que el autobús tomara velocidad, haciendo sentir inseguros a los pasajeros. Motivo por el cual iniciaron a reclamar al chofer, pero él hacía todo lo posible con tal de llevarlos a tiempo a su destino. De lo que no se percataron fue que el camión se había quedado sin frenos. Una curva muy pronunciada hizo que a los pocos segundos cayeran en uno de los barrancos. La mayor parte de los pasajeros perdieron la vida al instante, y los pocos que quedaban murieron al incendiarse el camión. Hasta muchas horas después, la policía se percató del incidente y dio aviso a las familias de los involucrados. No te subas a ese autobús. Esta ruta actualmente sigue activa y existen muchas leyendas al respecto, donde hablan que hasta el día de hoy el vehículo fantasma sigue recorriendo la ruta. Otros afirman que se puede ver aparecer un camión de aspecto antiguo y se detiene abriendo la puerta, haciendo la invitación de subir. Llama la atención el grupo de gente dentro, pues visten muy elegantes y a la antigua. La Pascualita. Un maniquí de la calle Victoria, en el centro de Chihuahua, llama la atención a cada persona que pasa, ya que posee rasgos más que reales y con detalles que en serio nos hacen pensar 2 veces si de verdad es una figura de plástico. Una novia de los años 30 fue picada por un alacrán el día de su boda. El animal logró escabullirse en su vestido, haciendo que perdiera la vida de manera sumamente trágica. Su madre tenía un negocio de vestidos de novia y tomó la decisión de embalsamarla. Conmocionada por la pena, decidió poner a su hija ahí en el exhibidor, vestida de novia y cumpliéndole así su sueño de casarse. La mujer se excusó y negó todo diciendo que el maniquí era traído desde Francia, debido a que el reciente fallecimiento de su hija coincidía con la llegada de ese extraño muñeco de exhibición. La sociedad chihuahuense decidió bautizar a aquel maniquí con el nombre de La Pascualita. Personas que pasan por el aparador aseguran que la sigue con la mirada. Algunos declaran haberla visto derramando lágrimas, mover la boca y también la cabeza. Cuando te acercas lo suficiente, puedes notar que ella tiene rasgos exageradamente detallados, líneas en las manos y dedos que son más que impresionantes, y el detalle de sus uñas. En el 2017, la Pascualita salió por primera vez de la tienda, cuando se expuso en el Hotel Victoria por la celebración del Día de Muertos. Lo extraño es que cuando regresó, la Pascualita no era la misma. Desde entonces, surge la pregunta de dónde queda la verdadera Pascualita, un objeto que desde su inicio ha sido un objeto misterioso. Los novios de Cuesta Blanca. En un lugar llamado Cuesta Blanca, en Baja California, se habla de una pareja de recién casados.
las personas viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos. Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos. De pronto comenzó a llover, con densas gotas de agua y viento. Pero nada desanimaba a los novios, incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo. En el camino para su destino, tenían que pasar un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tenía la fama de ser muy peligroso, y es ahí donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma, cuando de repente en la curva de la cuesta, una vaca que intentaba cruzar la carretera se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. En busca de ayuda, Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre. Mientras tanto, Camilo agonizaba. Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse. Y entonces pasó un camión de carga, cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día, el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Esto sacó al lugar de los hechos. Encontraron el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos uno junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor les dijo que ya había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí, y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos. Otras veces, con vestido ensangrentado, y cuando se detienen a ayudarla, dice con una voz de desaliento: "Ya es demasiado tarde", mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo. Las marionetas de José Oviedo. En la década de los 70, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, habitó un hombre llamado José Oviedo, conocido como Capi Oviedo, quien se dedicaba a dar shows con marionetas en la calle Hidalgo, en el centro de la ciudad. El espectáculo del Capi estaba conformado por 33 marionetas en un teatro adornado de terciopelo, al cual acudían niños y adultos, pues el show era muy reconocido. Un día, después de una función, comenzó a notar hechos extraños que ocurrían, como el sonido de pasos de marionetas o estas cambiaban de posición o lugar. Al principio, el hombre pensó que estaba alucinando y lo dejó pasar, hasta que un día descubrió que 2 de sus títeres, vestidos con traje de bailarines, se encontraban tirados en el suelo, como si hubieran realizado un baile, fuera de la caja donde normalmente estaban guardados. El titiritero pensó que en esa ocasión se le había olvidado guardarlas. Sin embargo, tiempo después, al terminar otro de los espectáculos, los ruidos de los pasos de marionetas volvieron a despertarlo por la noche. Se escuchaban cada vez más fuertes, como si se acercaran a su habitación. Y fue en ese momento cuando se le ocurrió mirar por la rendija que quedaba entre la puerta y el piso de la habitación, y pudo ver a través de ellas movimientos del otro lado. El Capi, muy asustado, no tuvo valor para levantarse y salir a ver lo que sucedía, y solo pudo rezar lo poco que recordaba del Padre Nuestro. Al día siguiente, al levantarse, vio que los muñecos no estaban en su caja, sino regados por el piso de la casa. Después de un tiempo que continuaron sucediendo hechos extraños, el Capi Oviedo decidió llevar a bendecir sus marionetas a la catedral. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues un día, mientras realizaba una de sus funciones, movía una de sus marionetas, que personificaba a un juez, cuando empezó a sentir una energía extraña, y entonces vio cómo la marioneta comenzaba a girar lentamente su cabeza, hasta quedar girada a 180 grados. Ninguno de los espectadores notó que el giro de la cabeza del muñeco no había sido producido por el titiritero. Solo él supo que la marioneta estaba cobrando vida delante de sus ojos, moviéndose por voluntad propia, para luego abrir la boca y hacer una mueca de horror. El hombre quedó paralizado y
comenzó a temblar. La obra se suspendió en ese momento, sin que la gente entendiera por qué, dando así la última función. Se dice que después de ese día, el Capi no volvió a dar funciones y decidió enterrar las marionetas debajo del piso de su casa. Finalmente, el Capi Oviedo murió en 1984 a los 96 años. Tiempo después, en 1992, la cronista mexicana Abigail Carreño Maldonado solicitó permiso al municipio de Celaya para excavar en la casa, permiso que fue otorgado, y al realizar las excavaciones, se encontró con la vieja caja de madera, que increíblemente se conservaba en buen estado, y al ser abierta, aparecieron las 33 marionetas que el Capi utilizaba en sus funciones. Pero había algo extraño. El muñeco del juez tenía la cabeza girada y la sonrisa macabra seguía dibujada en el rostro. Actualmente, 11 de las 33 marionetas están resguardadas en el Museo de Celaya, incluida la marioneta del juez. De esas, solo 4 son exhibidas. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Los esperamos para seguir narrando relatos antiguos.